¿Qué tal? Muy buenos días. La Universidad del Caribe, a través del Departamento de Turismo Sustentable, Gastronomía y Hotelería, les da la bienvenida a esta presentación internacional del libro, un libro importante para la formación de nuestros estudiantes y desde luego para el poder estar déjenme ver el micrófono. Ahora sí, perdón. Para que podamos estar en colaboración con otras instituciones internacionales, realizando algunas actividades que puedan ser en beneficio de la formación de nuestros estudiantes. El día de hoy tenemos la fortuna de escuchar diferentes formas de entender la actividad turística, de entender el turismo. Una de esas formas es el derecho, así que agradecemos a mi curso de legislación turística el que, bueno, estén aquí el día de hoy invirtiendo tiempo para su formación. Estos temas que van a desarrollarse, pues seguramente están dentro del ámbito privado, dentro del ámbito de la contratación y que es muy importante pues para la formación profesional, para el perfil de egreso de los estudiantes y que se pueda dar un mejor servicio en la prestación del turismo, de la hotelería, de los servicios en general. Entonces, vamos a tener el día de hoy tres instituciones, una institución de donde es el autor en España, vamos a tener una institución educativa de Argentina y vamos a tener hoy la fortuna de abrir o dar el marco general de una de nuestras invitadas especiales, la doctora Ana Branca. Entonces, vamos a iniciar al final de las tres intervenciones. Si hubiese alguna pregunta, con gusto la podemos realizar y si no, bueno, estarán los correos electrónicos para que se puedan formular. Saludamos también a quienes nos van a seguir a través de la red social de YouTube y a todos aquellos que nos están acompañando el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar. Quiero comentarles que tenemos entre nosotros en la visita de esta semana, el día de ayer tuvimos ya una actividad, a la doctora Ana Branca da Silva Soeiro de Carvalho, quien ella es profesora del Instituto Politécnico de Viso, formadora por el turismo de Portugal, con muchos protocolos en diferentes instituciones, sobre todo en la MEGO, coordinadora institucional de diferentes actividades que ha realizado. De hecho, viene de una actividad de un congreso mundial sobre enoturismo allá en Portugal, una cosa maravillosa que se está haciendo por primera vez. Y bueno, el día de ayer tuvo aquí una conferencia y hoy nos acompaña como experta, como jurista en el ámbito, pero sobre todo como profesora y que le gusta mucho transmitir conocimiento a los estudiantes, pues nos va a hacer el favor de darnos la apertura de la importancia de la presentación de libros y la importancia de la investigación y la colaboración académica. Con ustedes, la doctora Ana. Adelante. Muchísimas gracias. Es siempre un gusto estar acá en la Universidad del Caribe y hablar con todos vosotros. Además, estamos aquí porque el conocimiento es una cosa muy importante, sea de derecho, sea conceptos que vamos a trabajar. Así los libros, sean físicos, sean ebook, cada vez son más importantes en nuestra vida, porque además conocimiento es la forma de conseguir en nuestro mundo un desarrollo más sostenible. Así, enhorabuena, estudiantes, porque esto es esencialmente para vosotros. Enhorabuena, profesor Enrique, por la invitación. Profesor Sando, Ricardo, por Dios, perdóname, por estar acá. Cumplimientos porque el área de hostelería cada vez más aquí en Cancún es muy importante. Derecho de turismo. Nosotros trabajamos desde 2008 compartimos ideas, compartimos valores, compartimos conceptos, compartimos identidades, diferencias relativamente a este entorno que es el mundo en que vivimos. Enhorabuena a profesor Gustavo desde Buenos Aires, Argentina. Es un placer estar aquí a hablar de lo que los libros importan para la ciencia y desde Barcelona, cerquita, porque yo soy una mujer del Duero, del norte de Portugal, así estamos muy cerca.
de España, es un placer también venir aquí a Universidad del Caribe, estar hablando con alguien que ven a hacer una presentación de un libro que sea de España. Enhorabuena a los dos. Hablando de libros, sí, cada vez más, sean físicos, sean e-books, porque cada vez más los e-books son una forma, con las plataformas digitales, de tenernos la información. Es importante para que tengamos un fundamento de todo lo que hacemos, tener los libros que nos garantizan que las cosas son analizadas siempre de una forma más auténtica, más conceptual y al mismo tiempo haciendo una sinergia entre los que es la teoría y la práctica. Eso es muy importante hoy día. Y la facilidad con que los estudiantes y los expertos, los investigadores, tienen de consultar las plataformas y añadir conocimiento, es para nosotros, que somos profesores, una más-valía, una cosa que es tan importante día a día como estar con vosotros en una clase. Así, la área de derecho de turismo es una área problemática porque tenemos que analizar todo lo que se hace en el mundo y todo lo que se hace de buenas prácticas para que podamos añadir no solo conocimiento, pero tener una relación con el cliente interno y externo de una forma más clara. Hoy pienso que van a hablar de contratos. Contratos presume seguridad. Pero yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de la importancia de la investigación. La investigación no es de una sola persona. La investigación hoy día es de un grupo de personas que se dedican a analizar los problemas de la sociedad, de la comunidad, del entorno, para crear más sostenibilidad, más desarrollo, más paz, más seguridad. Eso es importante que hablemos unos con los otros de forma a tener la idea concreta de lo que se está pasando en diferentes países, dentro del mismo país, en diferentes entornos, dentro de diferentes entornos, hablando con las personas y entendiendo que son las personas los centros de la importancia hoy día. Así, para turismo, o sea, para tecnología, o sea, para derecho puro, es importante pensar la humanidad con humanitud. Significa pensar, hacer algo a nivel de investigación, pensando en las personas en el centro. Derechos humanos puros. Puros. Respeto por la diferencia que somos nosotros y la identidad que es sermos humanos. Así, los libros que surgen, sea lo que vamos a hacer ahora en una conferencia que es fuera de aquí, COTS, o sea las conferencias de Derecho de Turismo, o sea la presentación de estos dos profesores y de estos dos académicos o investigadores en la área del Derecho de Turismo, es tan importante como experimentar en el entorno las cosas que se van a aprender acá. Esa sinergia tiene que existir. Por eso, alumnos, sea físico, sea en Zoom, porque muchas veces no hay otra hipótesis, sea e-book, los libros significan una transferencia y una memoria futura para que consigamos añadir cosas buenas, buenas prácticas para nuestro entorno y para que vosotros van a recibir cuando fueren profesionales. Los turistas, los visitantes, los que vienen y se movimentan aquí en México o sea en otro país. Por eso, hacer esas sinergias de investigación y hacer libros es lo futuro para que podamos desarrollar para el futuro. Así, enhorabuena por vuestros libros que sean en futuro y tengamos una hipótesis de hablar más y tener más conocimiento en estas áreas contractuales que son tan problemáticas, tan nodosas para nosotros que somos de derecho. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a la doctora por sus gentiles palabras. Y ahora en esta presentación, cuando lo estábamos organizando, pensábamos que no solamente la parte de turismo propiamente general debería hacerse, sino necesitábamos un experto en el mundo que pudiera opinar, que nos pudiera dar alguna visión de por dónde van estas relaciones contractuales. Así que extendimos la invitación a quien voy a presentar ahora, al doctor Gustavo Néstor Fernández, profesor de allá de una de las universidades más importantes de Argentina, pero sobre todo todo el trabajo que ha hecho en términos del derecho privado, con muchas publicaciones, conferencias, un blog que está ahora en las redes sociales. Él es profesor a cargo de la Cátedra de Legislación Turística en la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional del Rosario. Es profesor de Derecho del Turismo del posgrado de especialización en empresas y emprendimientos turísticos de la Universidad Nacional del Rosario y miembro del Comité de Posgrado de Especialización. Es miembro por Argentina del Consejo Consultivo de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Turismo. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Turismo. Es miembro fundador y expresidente del Instituto de Derecho del Turismo del Colegio de Abogados de Rosario. Es autor de libros y artículos de Derecho del Turismo y de Derecho hotelero. De hecho, conocí al profesor en alguna de sus presentaciones de este maravilloso libro que tiene sobre el derecho hotelero. Es desde 2005 creador y director del sitio especializado turismoyderecho.com.ar. Es conferencista nacional e internacional sobre temas de derecho del turismo. Es consultor jurídico de empresas hoteleras y agencias de viajes y tiene participación activa en medios de comunicación como difusor de temas de derecho del turismo y la hotelería. Enseña desde 1994 derecho del turismo en instituciones terciarias y universitarias y un gran currículum que tiene. Así que le agradecemos, profesor Gustavo, el que nos dé este espacio. Sabemos que por allá son como las 11 de la mañana, casi las 12. Le agradecemos mucho que nos comparta estas ideas. Y adelante, profesor, bienvenido. Su micrófono, por favor. Profesor Gustavo, su micrófono no está activado. ¿Podría activarlo, por favor, para que le escuchemos? ¿Ahora me escuchan bien? Ahora le escuchamos perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Decía Enrique primero que eres muy generoso con la presentación. Uno lo que ha hecho durante tantos años es seguir una pasión, que es el derecho al turismo y el derecho hotelero, y bueno, y en esa brecha seguimos trabajando. Como sé que tus alumnos, igual que los míos, son alumnos de turismo más que de una facultad de derecho, siempre si me van a disculpar si me aparto de ese camino, pero voy a tratar de ser lo más llano posible en los comentarios y en la explicación. Atento que, bueno, nuestro auditorio es variado y procede de la actividad del turismo más que de la ciencia jurídica, pero de todas maneras, bueno, la parte que a mí me toca es tratar de poner un poco el ojo sobre esta obra que realmente, les confieso, es una obra que me ha llevado mis tiempos desentrañarla, investigar, y realmente quiero aprovechar públicamente para felicitar al autor, ¿no? A Jordi Moguel Fernández, porque más allá de los años que le ha llevado de investigación, esta tesis doctoral, y antes de entrar ya a hacer algún análisis somero, no voy a pretender hacer una exégesis completa de la obra porque recomiendo que la compren y la lean, pero lo que sí les voy a decir a los alumnos y a los oyentes en general es darles 2 o 3 números, porque quienes hemos tenido la posibilidad de escribir algunas notas, algunas líneas sobre derecho hotelero, sobre derecho del turismo, sabemos el esfuerzo que lleva de investigación. Solamente le voy a dar 2 o 3 números antes de comenzar a hacer algún tipo de análisis, para que tomemos todos conciencia del trabajo que llevó adelante Jordi. La obra tiene 490 páginas, tiene 2 anexos, tiene 1349 notas al pie,
pero notas que no son solamente notas de 1 o 2 renglones, son realmente a veces casi acápites aparte de un tema que viene desarrollado a nivel general. Es un trabajo realmente muy interesante, muy importante. Quería mencionar eso para que tomemos conciencia de, a veces uno, digamos, sobre todo a los alumnos, cuando tienen la posibilidad de llegar a una obra que les va a servir para siempre, que les va a dar un marco teórico importante para poner en valor algunas ideas que el alumno tiene dando vuelta y que todos las hemos tenido y las tenemos dando vuelta, ese trabajo realmente hay que valorarlo. Voy a dar algunos tips y no me voy a querer extender mucho porque sé que esto debe ser dinámico y finalmente va a tener que hablar la persona más importante de la reunión de hoy, que es el autor del libro. Pero la obra, por lo que yo estuve viendo y he tomado notas, hay 2 grandes partes. La primera parte de la obra, que es una historia y una evolución de lo que es este contrato de gestión hotelera. La obra es la vertiente societaria del contrato de gestión hotelera. Yo les diría que lo enfoquen desde 2 partes cuando se aboquen a la lectura de la obra. La primera parte es una parte donde tiene una sustancia que tiene más que ver con algo a lo cual los que nos dedicamos desde hace un tiempo al derecho hotelero estamos más acostumbrados, porque es esa parte que tiene que ver con el ida y vuelta entre la conceptualización, la categorización de una figura que está en la búsqueda. La segunda parte ya habla más de los pormenores del negocio, de cómo se gestiona el contrato de gestión hotelera, nos habla un poco más del tema de la letra fina de las cadenas, de excesos, de manera de evitar excesos. Hay muchísima cita normativa, por lo que he visto del profesor, sobre derecho español, pero también hay interesantes fallos de tribunal de la Unión Europea. O sea, nos dan un muy buen marco teórico para todos aquellos que quieran profundizar en lo que es el contrato de gestión hotelera. Les doy algún tipo de datos para que vayan entrando un poco en tema y no quiero puntualizar temas específicos, sí quiero dar el pantallazo. Por ejemplo, el profesor nos da un maravilloso acercamiento a lo que son los contratos de gestión hotelera de cadenas, que no es algo común que los abogados que nos dedicamos al tema tengamos a diario. No es algo simple, no es lo mismo tener a lo mejor una obra generalista que conceptualiza la parte más inmediata de la gestión hotelera, que es la relación entre el huésped y el hotelero, donde, bueno, allí yo he desarrollado algunas tareas de haber escrito temas sobre contrato de alojamiento turístico, hospedaje, etc. Lo que hace Jordi aquí es analizar, por ejemplo, cadenas americanas. Él explica que hay 7, se ha hecho una suerte de menú con unas encuestas preformateadas para tener una noción casi estadística y muy pormenorizada del enfoque y de las respuestas que cada cadena daba. Les menciono las 7 que el profesor ha encuestado: 2 internacionales americanas, Hilton, Hyatt, y luego, bueno, cadenas españolas, ABA, Cataluña, Meliá, Barceló, Otusa. El profesor nos ha dado un panorama, por ejemplo, a los que les interese, donde ha en algún momento dividido 2 tipos de cadenas: aquellas que tienen mucho más volumen a nivel internacional, que suelen pormenorizar muchísimo sus modelos contractuales de gestión hotelera, y hay otras donde tienen un mayor impacto, mayor camas disponibles por año, para decirlo en cuestiones de mercado, donde a lo mejor la redacción es un poco más generalista y menos específica. Esto nos da la pauta de qué cosa: que el profesor no se ha quedado solamente con algunas cuestiones puntuales, sino que ha tratado de enfocar desde un punto de vista jurídico cómo funciona el negocio en la realidad. Y esto es algo que yo creo que debemos valorar mucho, porque
ha abarcado una temática que es bastante novedosa con relación a otras del derecho hotelero. Ya les digo, no me quiero reiterar, pero lo más común en el derecho hotelero era ver obras que vinculan al huésped con el empresario hotelero, por llamarlo de una manera genérica, y que se circunscriben a las relaciones que hay de derechos y obligaciones entre las partes y algunas otras cuestiones que tienen que ver a lo mejor con el derecho administrativo de habilitaciones de establecimientos, etc. Jordi ha puntualizado en un aspecto que a todos nos venía faltando bibliografía y es muy interesante. Yo me tomé el atrevimiento de hacer algunas notas y cuestiones, por ejemplo, cuando el profesor caracteriza el contrato, le da una serie de caracterizaciones de este contrato de gestión hotelera o de management, lo caracteriza como un contrato comercial, como un contrato atípico, complejo, y hace particular enfoque en lo complejo de buscarle un régimen jurídico aplicable. Lo caracteriza como un contrato de tracto sucesivo, que es intuita de persona, porque el propietario del establecimiento busca en el gerenciador, no cualquier gerenciador, sino aquel por el cual llega a través de referencias o de haber visto en el mercado el éxito de ese gerenciador, que no es lo mismo A que B. Bueno, entre otras cosas menciona esto también en la caracterización contractual, siempre hablando de la primer parte del libro, que es un contrato consensual, oneroso, que es bilateral, bueno, asociativo, en fin. Me detengo un segundo en algo que me llamó particularmente la atención, porque cuando leí el subtítulo, el profesor dice que es un contrato aleatorio. Claro, uno cuando escucha un contrato aleatorio se imagina enseguida, por ejemplo, la figura del contrato de seguros, donde el alia es lo fundamental, o sea, la prima se dispara cuando sucede el hecho que no debiera suceder, por eso aleatorio. Sin embargo, Jordi acá explica que el contrato en sí no es que sea aleatorio in totum, porque el contrato de gerenciamiento hotelero hay algo que va a suceder sí o sí, no es aleatorio, sino que es el gerenciamiento o el management sobre el establecimiento. Lo que sí es aleatorio, y me llamó particularmente la atención el enfoque fino que hace el profesor, es el tema que tiene que ver con las utilidades, con las expectativas de ganancia, con aquel ida y vuelta que hay entre el propietario del establecimiento y el gerenciador o la cadena, donde uno enfoca que no sabe al final del ejercicio cuál va a ser, aunque tiene un proyecto o una proyección, cuál va a ser esa ganancia puntual. Por eso que creo que es novedoso en algún sentido la manera en que tiene de caracterizar el contrato, pero haciendo estas disquisiciones finas que si uno lo lee a letra gruesa le pasan por alto. Por ejemplo, habla de un contrato de adhesión al profesor que es con condiciones generales de contratación. Aquí yo quiero señalar algo, porque me llamó la atención algo en la obra, y yo creo que esto, si me permiten un inciso de un minuto, lo quiero mencionar. Esto viene de una tesis doctoral del profesor. Uno de los jurados del tribunal era la profesora María Teresa Otero Cobos, y en una nota 301 en página 103 del libro, y esto habla de la calidad humana e intelectual, tanto del tribunal como del doctorando. El profesor menciona que la profesora Otero Cobos, en principio, subdividía lo que sería la parte, lo que tiene que ver con la parte de preapertura del establecimiento hotelero y lo que tiene que ver ya con la parte del establecimiento funcionando bajo la directriz del manager o del gerenciador, y que lo toma como figuras distintas, pero que finalmente de la lectura pareciera ser que en realidad lo toma como una figura completa, o sea, que la figura contractual estaría completa, incluyendo la parte de preapertura del establecimiento, y las relaciones jurídicas hay que analizarlas en completo. El profesor Jordi dice que la primera parte que sostiene la profesora
no está de acuerdo, que para él significa un análisis in totum, que tanto la preapertura como el funcionamiento posterior hay que analizarlo a la luz del entramado de lo que serían el vínculo o las relaciones jurídicas que se generan en el gerenciamiento. No voy a cometer, digamos, la falta de delicadeza de empezar a mencionar normas de derecho comunitario o de derecho español, porque el autor es español, las conoce mucho mejor que yo, pero veo que también ha tomado en la figura de algunas normas puntuales que quiero mencionar, la ley de sociedades de capital, por ejemplo, ha hecho hincapié en la segunda parte ya de la obra, sobre la competencia desleal, la ley de competencia desleal, condiciones generales de contratación. A ver, la primera parte de la obra que hasta ahora le venía comentando tiene que ver ya con la caracterización puntual del contrato. Les voy a mencionar, para no extenderme mucho, también la parte 2 del libro, que es la perspectiva societaria del contrato de gestión hotelera. Y la tercera parte, que también habla ya no de la caracterización fundamental, sino de cuestiones que tienen que ver con la supervisión de la actividad desempeñada por la cadena. Algo que quiero puntualizar y tiene que ver con el contrato en sí, volviendo al nudo del contrato. En las primeras páginas del libro tenemos una bifurcación, no es una bifurcación, yo les diría, tenemos una visión desde dos aspectos. Uno, el aspecto bilateral del contrato de gestión hotelera, la parte de la bilateralidad. ¿Qué es esto? Y es la parte que vincula al propietario del establecimiento, al hotelero, con el gerenciador, y esa parte es una parte de ida y vuelta, es bilateral, donde ambas partes tienen siempre cuestiones que defender frente a la otra, frente a la contraparte. Ese es un aspecto de este contrato de gestión hotelera. La otra parte es la parte societaria, y esa parte es distinta. ¿Por qué? Porque en ese núcleo de cláusulas que tienen que ver con la parte asociativa, ambos, tanto el propietario hotelero como el gerenciador, quieren que funcione y que les vaya bien, porque es un beneficio para ambos. Para el hotelero, para el propietario, porque si funciona bien la cadena y él está dentro de ese grupo societario, a él le va a ir bien. Y por supuesto, lo que quiere hacer es tratar de que la posición de esa cadena esté lo más alta posible, porque le va a redundar en beneficio propio. A su vez, la cadena va a tratar de que funcione correctamente cada uno de esos elementos que son los hoteles que la conforman. Puede haber un conflicto de intereses que se analiza también en la segunda y tercera parte del libro, que tiene que ver con la adecuación que tiene que tener, por ejemplo, el propietario hotelero con respecto a algunos estándares de la cadena. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que para mantener un estándar se vea uno de esos hoteles que conforman ese grupo perjudicado puntualmente con respecto a otros. Allí empieza a funcionar todo el sistema que el profesor enumera con relación a lo que son el sistema de defensa de la competencia, de lealtad comercial. Inclusive se habla también, en la segunda y tercera parte del libro, se habla del el ejercicio que tiene del ius variandi, que es algo que muchos de los que conocemos el derecho laboral también tenemos la idea de lo que es, ¿no?, las facultades de dirección, control y modificación de ciertas condiciones. El profesor habla del ius variandi que tiene el gerenciador respecto del hotelero, del propietario. Y justamente como puede haber una posición casi de dominación, entre comillas, pero una posición muy superior en cuanto al poder económico y al poder inclusive jurídico, lo que puede pasar es que se disparen algunos elementos que tienen que ver con catalogar ese ius variandi como contrario, como un abuso de derecho,
cito, no voy a citar textualmente porque no terminaríamos más, pero les comento que el profesor también cita, por ejemplo, un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también menciona allí que hay algunas diferencias de matices entre la interpretación que se hace de esa facultad que tiene el gerenciador en España con respecto a la Unión Europea, expone diversos criterios. Otra cuestión que ahí quiero señalar desde el punto de vista jurídico es el enfoque que le da sobre el carácter unitario que tiene el contrato de gestión hotelera visto desde el punto de vista del gerenciador, porque hay una verticalidad estructural donde si no se respetara, si cada uno de los que conforman ese grupo o la cadena funcionara de manera antojadiza, se rompería ese esquema de funcionamiento, ese know-how que es el que brinda la cadena, el gerenciador. Por eso les digo, en cuanto a lo jurídico, me parece que hay análisis muy jugosos. No quiero abondar más en cuestiones más puntuales, no quiero excederme, pero les digo, como obra me parece una obra, yo se lo dije ya anteriormente al profesor en privado, es una obra que me ha sorprendido. Hacía falta desde el punto de vista de los profesores que damos la materia, tener una obra que nos corra un poco el enfoque permanente que tenemos de contrato de hospedaje o alojamiento en cuanto a esa ida y vuelta entre el empresario hotelero y el consumidor final, que es el huésped, para abrirnos ese mundo y ese horizonte que hay en los contratos interempresarios, que son los que hacen funcionar el negocio, los que hacen que un propietario pueda estar dentro de un círculo mayor como es la cadena, como es el grupo, y pueda tener o bien un gerenciamiento, como se suele hablar, de marca blanca, o bien la referencia de una cadena hotelera con marca propia donde la impronta ya es mayor, es un desembarco a nivel mucho más importante, pero donde se forma parte de todo un circuito que jurídicamente es un entramado bastante complejo, que el libro creo que lo desmenuza de una manera muy completa y para lo cual yo lo que les recomendaría es compren el libro, lean, subrayen, realmente es una obra que vale la pena y bueno, agradezco la oportunidad que me dio la Universidad del Caribe a través del profesor Enrique Mota Flores de poder darles un pequeño pantallazo de lo que para mí es la obra del profesor Jordi Moguel Fernández. Seguramente me olvidé, me han quedado muchas cosas en el tintero, pero no quiero excederme en el tiempo, quiero ser lo más generoso posible con los demás y me parece que lo más importante va a ser escuchar fundamentalmente al autor de esta obra, que no es poca cosa haber trabajado 8 años como he leído allí en el prólogo y bueno, la verdad que desde mi punto de vista es una obra absolutamente recomendable. Así que les cedo la palabra a quienes siguen. Muchas gracias. Muy bien. Un aplauso aquí le están dando, profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gustavo. Nos ha dado los puntos centrales quizá de esta obra para los estudiantes de aquí de turismo de Cancún. Es una probabilidad muy alta que seguramente van a estar en el gerenciamiento con cadenas hoteleras y con el negocio turístico. Cuando estábamos organizando esta presentación, les decía, necesitábamos un jurista interesante, pero también estaba la parte de turismo y en especial la parte de hotelería. Así que buscamos entre los expertos que están produciendo, que están generando conocimiento sobre la gerenciación del turismo, la gerencia del turismo, la gestión del turismo, pero que además tuviera experiencia, que estuviera pues en la práctica, en la operación y con una formación realmente amplia. Así que identificamos al doctor Ricardo Sonda, a quien le pedimos que nos diera también sus comentarios sobre esta obra
y él amablemente aceptó. Vamos a presentarlo. Él es el profesor investigador de tiempo completo en la licenciatura de Turismo Sustentable y Gestión Hotelera de la Universidad del Caribe, aquí en Cancún, México. Es licenciado en Administración Hotelera, maestro en Mercadotecnia Turística, maestro en Turismo y Dirección Hotelera y doctor en Administración. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del CONACYT número 1, y también miembro estatal de el Sistema de Investigadores de Quintana Roo, nivel 3, y además ahora el cargo honorífico. Es autor de libros y artículos científicos publicados en revistas arbitradas, indexadas, con líneas de investigación de servicios turísticos, hotelería y cultura organizacional. Él es hotelero de formación y académico por convicción. Se desarrolló profesionalmente en la hotelería en la gestión del talento humano en cadenas como NH Cristal, Starboard, Carisma, Meliá. Como directivo académico colaboró para la Universidad de Anáhuac, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad La Salle, la Universidad Tecnológica y la Universidad del Caribe. Es también y ha sido ponente nacional e internacional para temas humanísticos y de desarrollo de talentos, árbitro en journals especializados en hotelería y miembro de diversas redes de colaboración para el turismo y sustentabilidad. Además, es un ámbito muy fuerte, es instructor de capacitación en temas humanísticos y formador de formadores para capacitación. Es docente a nivel licenciatura y maestría por más de 25 años y docente en el ITEMS Anáhuac, La Salle, entre otras. Así que recibimos a nuestro profesor consentido, doctor Ricardo Sonda. Adelante, por favor. Bueno, sí. Gracias, doctor Mota. Muy buenos días, Cancún, buenos días, Buenos Aires, buenas tardes, Barcelona. Doctor Fernández, doctor Moguel, tanto gusto compartir este espacio con la doctora Branca. Bueno, a mí me toca complementar la gran y acertada comentario que hizo el doctor Fernández respecto al libro de la vertiente societaria del contrato de gestión hotelera, que fue el autor Jordi, que la verdad te lleva por una odisea contractual maravillosa, ¿no? Cuando entiendes realmente la filosofía y la manera de cómo gestionar estos contratos, pues el lector se enorgullece de la aportación que ha tenido el doctor Jordi. Solamente a manera de complemento, después de la explicación vasta que nos dio el señor Fernández, pues la verdad es que la primera sección hace referencia al contrato de eso, de la gestión hotelera, ¿no? Desentrañando su origen, cómo ha ido evolucionando en cadenas hoteleras. Y lo particular de este libro es que te hace una comparación de las cadenas hoteleras norteamericanas que se han caracterizado por tener usos y costumbres muy diferentes a la compañía española europea, que casi ellos fueron los que crearon la hotelería, y entonces te puede dar una idea de cómo son los diferentes tipos de apreciaciones que se tienen en un continente y en el otro, ¿no? El autor logra definir, caracterizar y, por supuesto, explicar de manera exhaustiva, pero al mismo tiempo accesible para los que no somos abogados, una serie de elementos esenciales de los tipos de contrato que logra realmente enriquecer la comprensión del lector. Recordemos que los componentes del sistema turístico son multifuncionales y es precisamente en esta multifuncionalidad que el doctor Jordi subraya la importancia de conocerlos de manera general, pero sobre todo de manera específica en el marco de lo legal, para poder entonces entender estos rasgos y adquirir las especialidades de cada uno de estos elementos en una gestión turística hotelera. En la segunda sección presenta la perspectiva del contrato hotelero, ya en un contexto de unidad económica, ya no solamente como una empresa, sino como unidades económicas vinculadas, especializadas, que si bien es cierto, compiten entre sí, al mismo tiempo se pueden complementar. Y esto siempre en la beneficio de la operación que se desea tener, dependiendo de tu origen. A menudo, chicos, se ha hablado del contrato como un instrumento de control, ¿no? Tú firmas un contrato para que no te salgas y que tengas algún tipo de restricciones. Sin embargo, si lo vemos ya desde el punto de vista de la operación hotelera, la forma en cómo el doctor Jordi lo aborda, lo enseña, lo puede desarticular, hace que entonces exista una perspectiva novedosa y diferenciada de lo que nosotros percibimos como un contrato normal, sino al contrario, te da una cuestión de innovación, una cuestión de pertinencia y una cuestión de tranquilidad para aquellos que somos los usuarios de esta gestión hotelera.
Esta internacionalización que te lleva durante sus libros o durante sus capítulos, te crea la necesidad de poder entender y poder comprender con mayor intensidad cómo se gestionan los contratos y cómo se regulan estos en un sector tan variado y tan competitivo como es el sector turístico hoy en día. El doctor Moguel no puede pasar la oportunidad de decir que esta cuestión de la contratación de los contratos no puede ser improvisada, ¿no? Y entonces a lo largo de su investigación nos invita a querer investigar más y más profundamente para poder entender en su libro cómo podemos abordar una cuestión contractual dentro de un hotel. La tercera parte y última lleva al lector en uno de los principales elementos que hace que esto sea más interesante, que es ya la reflexión. Después de haber hecho la investigación en 1, 2, 3, N empresas, ya viene la reflexión para saber cuál es más importante y menos importante, hasta dónde tiene límites, y esto te lleva a tener un conocimiento global, porque entonces ya no estamos hablando de una localidad, estamos hablando de una región, de un continente o inclusive de un mundo. Y esto siempre va a ser en beneficio de los intereses, no de una persona, sino de una empresa, sino también de un grupo de gestores hoteleros que hoy en día se necesitan para poderle dar esa profesionalización al servicio turístico. Yo la verdad, como hotelero, pues la verdad me pareció interesante la manera en cómo puede llevarte este libro, y a lo mejor no lo entendía hasta que no terminé de leer el libro, porque déjenme les platico una historia. Hace quizá como unos 7 u 8 años atrás, me tocó estar en el Hotel Hilton en San José de Puerto Rico. Y particularmente era el año de 2017, cuando el huracán María pasó ahí por Puerto Rico. Y entonces yo estaba hospedado, tenía 3 noches de estar hospedado ahí, cuando anuncian en los medios de comunicación que el huracán iba a venir y que se iba a cerrar el aeropuerto. Y en ese momento, bueno, yo tenía mi check-out a las 12 del día y el huracán iba a entrar a las 8 de la noche. Y entonces fui a la recepción y les dije, chicos, pues yo ya estoy terminando mi estancia con ustedes, yo no puedo volar a República Dominicana, ustedes terminan ahora sí que conmigo hoy a las 12 del día, pero no me pueden sacar. Y entonces agarró la chica, la recepcionista Wanda, por cierto, me dice, mire doctor, la verdad es que usted es huésped de Hilton hasta las 12 del día. Y después de que se terminen las 12 del día, usted va a tener que dejar el hotel. No lo vamos a poder sacar, pero yo le voy a hacer una recomendación. Extienda su estancia. Le digo, pero ¿por qué? O sea, tú me tienes que garantizar la integridad. Sí, y solo sí, usted es huésped de Hilton. Entonces, mi recomendación es que extienda su estancia, y entonces en ese momento va a entrar todo el aparato legal, burocrático, de gestión para poder proteger y salvaguardar los huéspedes Hilton. Ya ahí entre nos, platicando con ella, le dije, bueno, pero dame una tarifa de Friendly and Family, ¿no? ¿Y usted cómo sabe de esa tarifa? Bueno, es que soy hotelero. Oye, por $29.90 me pude hospedar, extender mi estancia, y ahora sí, todo el aparato burocrático de la contratación, de lo que es la legislación, me protegió, me salvaguardó, me dieron de comer, me dieron de hospedaje, me dieron de tomar, todo gratis por $29.99. Mira, fue ahorita cuando apenas estoy entendiendo que ese aparato burocrático, de esa legislación que te protege como turista, es válido, sí, y siempre y cuando sí exista un contrato que te pueda garantizar que eres parte de un huésped Hilton. Entonces, chicos, si bien es cierto, es una asignatura que es más de un corte de lo legal, como hoteleros no pueden ser ajenos a lo que está sucediendo y a lo que el doctor Jordi nos está invitando a conocer un poco más desde ese punto de vista de lo legal. Gracias. Gracias, doctor. Me dice la doctora Ana, qué bien, claro, pues es un experto quien está hablando, y la recomendación para nuestros estudiantes, sobre todo la formación, que les decía, por probabilidad seguramente van a estar más adelante contando también experiencias en la hotelería. Y bueno, ahora vamos con el autor de este libro, a quien le agradecemos la gentileza de que se pueda presentar aquí en la Universidad del Caribe para nuestros estudiantes. Déjenme que les platique rápidamente del doctor Jordi Moguel Fernández. Él es docente de la Universidad del Internet, de hecho ahora estoy checando aquí su currículum. Profesor de Derecho Mercantil que ha dedicado su carrera al estudio del derecho societario.
la contratación empresarial y el derecho de la competencia, habiendo sumado un especial interés y experiencia en el ámbito turístico y hotelero. Él de formación es doctor en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad de Lleida, con sobresaliente cum laude, magíster en Derecho Internacional de los Negocios por la ESADE Law School y Juris Doctor por la Universidad de Puerto Rico y además licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Tiene experiencia muy amplia, él ejerce como docente universitario desde hace más de 17 años en distintas universidades españolas, tales como la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad, diferentes universidades que tiene, donde ha impartido clases de Derecho Mercantil, Derecho Turístico y Dirección Internacional de Grupos Hoteleros. Asimismo, ha dirigido multitud de trabajos de fin de grado y de máster. Además, desde enero del 2023 es profesor visitante en la Universidad de las Américas, allá en Puebla, aquí en México. En el campo profesional ejerce como abogado en España desde hace más de 20 años en el ámbito del derecho civil y mercantil, interviniendo especialmente en el asesoramiento, negociación y confección de contratos mercantiles, interempresariales de carácter nacional e internacional, ofreciendo sus conocimientos en la ejecución de sus acuerdos, así como participando en la resolución de las controversias surgidas en el seno de tales relaciones jurídicas. Además, posee una amplia experiencia en la estrategia de expansión de las cadenas hoteleras. Las líneas de investigación que cultiva pues son y están relacionadas con la problemática en las redes empresariales y los grupos de sociedades, la responsabilidad civil de las plataformas digitales, los actos desleales entre empresas, la responsabilidad civil por la comisión de actos antitrust, la contratación turística, la contratación interempresarial hotelera y los contratos de colaboración internacional. Todos ellos de importancia para nosotros que estamos en el turismo, y algunos de los estudios en los que imparte clases, imparte en muchas instituciones, pues está en el máster universitario en el ejercicio de la abogacía y la procura, y además está en el grado en Derecho. Así que recibimos al doctor Jordi Moguel para que nos haga los comentarios sobre su obra. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muy buenos días, aquí buenas tardes, iba a decir buenas tardes. ¿Cómo podría decirlo? Estoy absolutamente feliz, no puedo expresar con palabras realmente esta majestuosa e increíble presentación. Realmente agradezco pues esta grata e increíble recepción por parte de vosotros. Tengo que agradecer en primer lugar por la invitación y por también por el acercamiento del doctor Enrique Mota, a quien le agradezco muchísimo pues, esta posibilidad de estar aquí en el día de hoy, evidentemente por la organización de la Universidad del Caribe. Y bueno, no quiero dejar pues tampoco de lado a la doctora Branca, por supuesto al doctor Ricardo Sonda, cuyas palabras me han encantado, y también, por supuesto, a mi colega Gustavo Néstor Fernández, que efectivamente veo que ha hecho los deberes y que, bueno, pues lo ha hecho muy bien. Yo creo que ha explicado todo, esencialmente, lo que se tenía que saber, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, realmente. Es todo un honor estar aquí porque la redacción de este libro efectivamente tiene que ver con mi tesis doctoral, ¿no? Yo inicié la tesis doctoral ya no a los 25, sino ya pues un poco grande, con hijos ya con familia formada y bueno, con experiencia en el mundo hotelero. Yo comencé de hecho a impartir clases en el año 2006 y lo primero que hice fue dedicarme a derecho turístico, tanto la perspectiva pública como la privada, aunque realmente pues lo que más me gusta y conozco es el derecho privado. Y bueno, pues desde entonces impartí clases tanto de derecho, de introducción al derecho a mis alumnos de primero del grado de turismo, y también he impartido pues dentro de otras materias como por ejemplo de gestión hotelera, así como también de expansión hotelera. De hecho, hallé propiamente la pasión que siento por el mundo hotelero dentro de lo que es la expansión internacional de los grupos o cadenas hoteleras, ¿no? Y yo creo que este libro no únicamente está dirigido a un jurista. O sea, yo cuando redactaba con el mayor cariño del mundo,
pues visualizaba todo tipo de problemas, así como enfoques. Pensaba también en la perspectiva, pues por ejemplo, del director de expansión. A mí es algo que me atrae muchísimo y considero que es una parte del trabajo muy importante dentro de un departamento muy importante en cualquier cadena hotelera. Entonces, he tenido un poco la mentalidad de un lado de jurista, de otro un toque también pues académico, profesor, intentando que la gente lo entendiera un poco, intentando desmenuzar las características de un sistema hotelero en relación a lo que significan los estándares y los tipos de estándares, así como también en lo que se refiere a los servicios centralizados de una cadena, ¿no? Entonces, yo inicié precisamente el tema partiendo de, además de mi experiencia y también de mi experiencia profesional, así como académica, también pues me puse más en contacto con este mundo a raíz de las distintas entrevistas que tuve. Y digo distintas, yo pues el trabajo, digamos que tiene que ver con 7 cadenas, ¿vale? Algunas españolas, otras americanas. Y pues en varias ocasiones tuve entrevistas con una misma cadena varias veces, ¿no? La idea fue básicamente pues ir forjando exactamente cómo funcionaban y sobre todo dialogando, hablando, no tanto con abogados, que también hay, sino sobre todo con directores. Porque el director de expansión hotelera precisamente tiene esa perspectiva de esa visión de negocio, de cómo crecer, que está más anclada pues, al dinamismo del sector, así como la perspectiva también jurídica, tal vez no técnica, pero sí que el director de expansión tiene que tener bien en la cabeza cómo funcionan los 4 sistemas elementales y básicos de cualquier pues, cadena hotelera. Los 4 modelos, el de propiedad, el de alquiler, el de gestión hotelera del que estamos hablando hoy y el de franquicia, ¿no? Y precisamente yo, a base de realizar entrevistas, yo tenía en la cabeza que quería hacer algo sobre pues, en este caso, sobre las cadenas, saber cómo funcionaban y, bueno, más o menos tenía una noción del contrato de gestión. Pero a raíz de esas entrevistas y también de conseguir contrato, hay que pensar que, pues, ha aportado bastantes contratos, no sé, 25, si me acuerdo bien, que están como anexos. Lo que hago de alguna manera es, por un lado, he analizado pues las distintas entrevistas, las he repasado, las he intentado transcribir también y he comparado esas entrevistas de una cadena a otras, ha sido pues una triangulación y por otra parte he querido también comparar las entrevistas con los contratos. Por ejemplo, a la hora de examinar el funcionamiento de Meliá, yo tuve la oportunidad de entrevistar al vicepresidente legal de la cadena y, bueno, pues pude darme cuenta de que efectivamente tenía mucho conocimiento, me explicaba lo que conocía, aunque también pude percibir que había cosas que no me las quería contar por cuestiones de secreto empresarial. Yo soy consciente de ello. Por eso mismo, mis preguntas muchas veces a veces iban tocando al final, iba repreguntando y tocando cosas que no me querían contar, pero al final en parte me lo contaban. Y lo que no me podían contar, pues por otro lado, en Meliá, por ejemplo, lo iba descubriendo en parte pues en sus contratos. Incluso a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo, que conforme va siguiendo esa mentalidad del jefe de expansión y también pues, o del jefe jurídico, vas viendo como poco a poco pues se van deshaciendo de esas cadenas del secreto y pues te van contando un poco más. Y me llamaba mucho la atención pues algunas contradicciones que podía haber entre lo que me contaban y lo que luego veía en el contrato. Eso me llamaba bastante poderosamente la atención, sobre todo si había una contradicción que se manifestaba entre lo que decía y con 10 contratos, por ejemplo, ¿no? Y así fui haciendo y entrevisté también a Barceló y entrevisté también a otras cadenas, ¿no? Como por ejemplo Eurostars, que es Otusa, ¿no? Y bueno, esa experiencia me ha dejado ver de alguna manera lo que yo quería desde el principio. O sea, desde el inicio de mi carrera como docente y como abogado, siempre he querido descubrir un poco lo que hay más allá.
Y lo que me ha permitido esta experiencia, y esto lo hice sobre todo al inicio de la tesis, estuve 1 año y medio recopilando datos, pude ver efectivamente que en la cadena, y esto hizo que quisiera más todavía escribir el libro, la tesis, darme cuenta de que detrás de toda esa fachada de las cadenas, de todo su funcionamiento, hay un muy complicado engranaje en el que pues es mucho más de lo que parece. Y es tanto como que pude percatarme de alguna manera, y bueno, pues lo digo en todo sentido crítico, ¿no? De alguna manera de la falta de transparencia por parte de las cadenas en relación al funcionamiento. Y esto lo digo porque el trabajo básicamente lo que quiere mostrar es que no podemos utilizar un contrato cuyo objetivo en esencia o supuestamente es que yo preste como gestor servicios pues de gestión de intereses ajenos, no los míos, para conseguir la mejor de las facturaciones y beneficios a un propietario. Y por otro lado, tener que defiendo mi propia marca. Ahí puede haber una especie de contradicción que en realidad digamos que ambos intereses son importantes y se pueden combinar siempre que se haga adecuadamente. Entonces, me llamó la atención el hecho de que los propietarios, sobre todo, tengan conocimiento de que tienen que respetar esa vertiente societaria, esas normas comunes, esos servicios centralizados como los programas de fidelización que ayudan precisamente a implementar los estándares, tuviesen que hacer todo eso y sacrificarse, pero y todo eso porque, bueno, pues a mayor sacrificio, mayor defensa, uniformidad en la cadena y, lógicamente, mayor incremento pues del conjunto, de lo que es también el favorecimiento de sinergias, lo que luego puede revertir y puede redundar en favor de cada uno de los negocios, ¿no? Y eso, que me parecía muy bien, me llamaba la atención que después de todo el sacrificio que yo como hotelero tengo que hacer, de las grandes inversiones que tengo que hacer, porque esto no es como un negocio de franquicia u otro de gestionar una tienda. Estamos hablando de un negocio muy complejo como es el hotelero, con grandes inversiones y con grandes también problemas de inseguridad. Me llamaba mucho la atención el hecho de que la cadena exigía mucho, de que se comprometía a prestar servicios, pero finalmente en la faceta de todo lo que eran los estándares y lo que tenía que ser común, esa faceta que viene también al mismo tiempo gestionada o administrada por la cadena no dirá ningún tipo de información. Es decir, la cadena en el contrato parece que solo tenga en cuenta que la relación es entre un propietario y yo misma para que yo como cadena, como soy un gestor supuestamente de tus intereses, pues tengo la obligación de rendirte cuentas en relación a esta propiedad. Pero lo que sí que puedo decir y puedo concluir es que ninguna cadena, vamos, que yo tenga conocimiento, pues a lo mejor las hay, pero desde luego que las grandes no, se ponen a hacer una rendición de cuentas en el ámbito pues de la propia cadena, en el ámbito del grupo hotelero en relación con aquellos propietarios que formen parte de la cadena y hagan sacrificios que incluso pues en ocasiones están por encima de sus propios intereses o sus propios beneficios. Y ya me llamaba precisamente la atención de que no hubiese nada al respecto, ni la cadena se compromete a dar ninguna información en conjunto a nadie, una falta de transparencia brutal, una dificultad enorme de saber exactamente si los demás miembros del grupo pues cumplen o no con lo que yo cumplo, porque yo cumplo con eso, no porque yo quiera cumplir o beneficie directamente a mi negocio, sino porque se supone que es un bien común. Y es curioso que tengo que sacrificarme por un bien común, pero nadie me dice nada de cómo funciona pues todo el entramado de negocios que hay y organiza, coordina y dirige la cadena. Eso me ha llamado la atención y parece que nadie de los entrevistados, ni tampoco en los contratos, se hable. Se habla de muchas obligaciones, de obligaciones que podríamos llamar de carácter societario o asociativo, porque son obligaciones que tienen que ver con la defensa de la marca, de la imagen
y de la promoción de uniformidad en el comportamiento del conjunto de hoteleros, y que todo el mundo tiene que seguir esa vía, y que la cadena, como mucho, se compromete a que cuando va a imponer una serie de pues, estándares o la ejecución de una serie de servicios, pues va a cobrar y va a haber unas mismas condiciones, va a haber unas sinergias que permitan que los hoteles que son similares pues tengan las mismas condiciones para evitar problemas de desigualdad. Pero en ningún momento se realiza ni se habla de ningún tipo de rendición de cuentas, de tal manera que si yo, por ejemplo, tengo la obligación de dar, pues no sé, imaginaos 10.000 euros al mes en relación a mi facturación para promover la imagen de marca, el branding que tenga Meliá o que tenga Hyatt o que tenga el Hilton, y también los programas corporativos o campañas corporativas que representan a todos, es curioso que en ningún momento haya ningún tipo de explicación a dónde va ese dinero, cómo funciona y demás. Tampoco existe ningún tipo de explicación clara sobre los importes que se destinan pues en cuanto a los programas de fidelización, porque se sabe que se entrega un dinero para que, bueno, pues en un fondo común que sirve para que luego cuando se utilicen una serie de puntos por parte de los, en este caso, consumidores, visitantes o turistas, se sabe que eso, el uso de puntos conllevará que el hotel que recibe al turista pues tiene derecho a recibir un dinero, pero en realidad eso no está bien explicado. No se sabe exactamente cuánto dinero va destinado para la cadena para que lleve a cabo las campañas y administrativamente dirija el programa de fidelización. No se sabe exactamente, porque esto varía y no se informa puntualmente, qué fórmulas se utilizan, cómo se manejan exactamente en el programa de fidelización, pues la proporción que hay entre lo que yo pago, por un lado, para que haya un fondo común y luego lo que yo recibo, y sobre todo cuando se acaba un contrato no hay ningún tipo de rendición de cuentas en relación a lo que yo he dado y lo que percibo. Y eso sucede en muchas cosas, ¿no? Lo más curioso de todo es que además el hotelero no tiene ni oportunidad de hablar con otros hoteleros que forman parte del grupo para comprobar si no se le está tomando el pelo. Esto se lleva a cabo mediante las cláusulas de confidencialidad, de tal manera que la cadena se cubre de que nadie hable con nadie. Además de que haber cláusulas de arbitraje, no únicamente porque el arbitraje supuestamente vaya más rápido, sino porque va a implicar un secretismo en el sentido de no es necesario que sea secreto algo que tendría que ser público. Ese es el significado del secretismo de las cadenas, sobre todo las medianas grandes. Y eso me hizo ver que realmente había conflictos, que es lo que toco en la tercera parte del trabajo, una serie de conflictos en los que la cadena, sin que nadie se pueda comunicar y sin saber yo, pues, qué es lo que paga el otro para un tema común, pues la cadena, tener la oportunidad, y no estoy manifestando que lo haga, pero al menos tener la oportunidad de hacerlo y no poder controlarla, pues de poder imponer precios distintos y yo no poder saberlo, aunque tendrían que ser similares en servicios comunes, o también, por ejemplo, poder tener el conocimiento de si yo hago un sacrificio para pagarme, por ejemplo, si me cambian pues, la imagen y tengo que poner pues unos carteles nuevos, una cartelería nuevo en mi edificio, pues, y otro tipo de inversiones del FFANI, por ejemplo, si yo no sé si la otra parte, si otros hoteleros lo hacen también o no, cuando en teoría lo tendrían que hacer porque el hecho de hacerlo conjuntamente es lo que va a beneficiar al conjunto, pues me deja indefenso. Y eso puede generar situaciones de discriminación, donde yo dé más que otros y no sé por qué motivo. Y eso también puede llevar a situaciones, sobre todo en las que se genera un problema con alguien que al final tu negocio, por más que te pueda sacrificar, tú estás pagando a Meliá porque quieres tener la oportunidad de sacar algún rédito. Y entonces, a veces puede suceder que haya cambios continuos en los estándares que lleven a estar obligado a pagar por nuevas obras de mejora y demás, y que, bueno, al final no salga a cuenta. Entonces yo hablo de esos problemas, hablo del problema de la discriminación que puede haber entre hoteleros que en conjunto están pagando obligaciones comunes que interesan a todos y que el incumplimiento de uno perjudica a los otros precisamente por la conformación de una imagen común, así como también es muy habitual que se tengan que hacer pagos en común en relación, por ejemplo, como servicios de fidelidad, o también, como comentaba, de publicidad corporativa. Y lo que no es de recibo es que haya diferencias en algo que es común y beneficia comúnmente y donde además la cadena se dedica a repartirlo, utilizando criterios distintos.
Entonces yo, en mi libro, en ese sentido, yo sobre todo quiero que se manejen, que se vean esos problemas y que salgan a la luz, porque en los contratos interempresariales y especialmente cuando tienes una gran cadena, esto no se ve. O sea, tú además, si te pones a buscar sentencias, hay muy pocas. De hecho, donde más sentencias puedes encontrarte probablemente sea en Estados Unidos y aún así son muy pocas, ¿no? Y en donde vamos a encontrar sentencias con estos problemas que yo comento. O sea, son problemas viejos donde más se pueden ver además es en Estados Unidos, con cadenas como Hyatt y por supuesto uno de los mayores protagonismos se lo lleva Marriott, ¿no? Y precisamente de lo que hablo en mi libro son problemas que ya llevan tiempo surgiendo en Estados Unidos y que muchas veces no llegan ni a sentencia porque cuando han llegado, previamente se ha llegado a un acuerdo, con lógicamente un acuerdo que incluye una cláusula de confidencialidad y no te puedes enterar de nada. Pues bien, la cuestión es que hay mucho más detrás de esos contratos de lo que aparenta. Y yo lo que intento decir de alguna manera es que el sistema jurídico pues norteamericano, español o cualquier sistema jurídico tiene que tener presente que de la misma manera que se regulan los derechos y en parte la protección de los consumidores de una forma u otra, aquí es necesario, teniendo en cuenta que un propietario pues no deja de ser una parte débil, vulnerable, porque tiene además una dependencia económica, porque desde el primer momento que te imponen algo que no te gusta, te marchas, pero no puedes marcharte por la cantidad de millones de euros que has pagado o de dólares. Entonces, claro, eso genera finalmente abusos. Y para evitar los abusos tiene que haber dos cuestiones esenciales. Por un lado, la transparencia. La transparencia implica que yo, como hotelero, pueda acceder y conocer exactamente a una rendición de cuentas global en relación a las obligaciones comunes. Si yo pago en común con los demás, pues la publicidad corporativa o la asistencia a congresos o a ferias, tendré que saber cómo se utiliza mi dinero. Si pasa lo mismo con el programa de fidelización, igual. Si algo similar sucede con los sistemas de reserva, igual. Porque tengo derecho a saberlo. ¿Por qué motivo? Porque la misma cadena es la misma que lo implanta, o sea, la misma cadena en los contratos y a la hora de desarrollar esas relaciones jurídicas, tanto en gestión como en franquicia, ella misma te pone como primera limitación hacia tus actuaciones que tenemos que respetar sus estándares, que tenemos que respetar las normas en común. O sea, ellos te están diciendo que hay un elemento asociativo, pero curiosamente luego no se comportan como si fuera un administrador de un grupo, en este caso de un grupo que yo denomino de negocios o de la cadena. Entonces, claro, eso es curioso, me estás pidiendo que yo haga algo que luego no puedo controlar y es ahí donde surge el problema. Entonces, yo creo que la transparencia, en primer lugar, es muy importante. Creo que es algo que tendría que salir a la luz y permitirse poder acceder a esa información y que toda cláusula de confidencialidad en ese aspecto pues no tiene otro sentido que ser absolutamente nula porque estás yendo en contra de tus propios actos. Estás mismo diciendo que yo voy tienes una obligación asociativa, esto significa que todos estáis juntos, todos vais a sacrificaros, yo después decir pues no la tengo, o sea, porque en realidad esto es un negocio bilateral y en realidad no te digo nada ni tienes derecho a saber nada. Bueno, esto es una contradicción total que va fuera de toda lógica. Eso digo por un lado. Por otro, considero que los conflictos que puedan surgir en el día a día, creo que son conflictos que tendrían que resolverse fácilmente por medio de arbitraje, de un arbitraje pues bastante sencillo, con lo que ellos además se denominan lo que es el experto independiente, pero de una forma bastante ágil, ¿no? Y todo esto en conjunto, creo que de alguna manera he podido contemplar que de alguna manera me llama la atención que se apele al sacrificio colectivo sin confiar en el colectivo. Con esto quiero decir, de alguna manera, pues la transparencia, evidentemente siempre tendrás a propietarios como socios problemáticos, pero yo creo que la transparencia es lo que ayudaría también al crecimiento precisamente del modelo de gestión hotelera o el de franquicia. Porque lo único que te puedes encontrar, muchas veces te encuentras a propietarios que pues, son desconfiados y sobre todo es muy difícil extender el modelo de gestión porque se genera esta desconfianza.
Entonces, la mejor forma de luchar contra eso no es que la cadena tenga que expresar y hacer pública esta información para todo el mundo, puedo entender que no, pero sí que con quien es tu partner, de alguna manera lo haces tu socio, aunque no se lo digas, e incluso aunque digas que no lo es, pero en realidad lo es, porque es muy habitual en los contratos decir que no formamos ninguna relación societaria y nada, al final los hechos son los que contradicen las cosas, ¿no? Y bueno, ese tipo de cuestiones me animaron mucho a poder plantear el contrato. Entonces, en relación a lo que ha comentado Gustavo, precisamente, el trabajo, el libro tiene 3 partes. La primera tiene que ver con una perspectiva de lo que es el contrato y una perspectiva histórica, así como tradicional sobre lo que es el contrato, pero teniendo en cuenta que comienzo a aportar elementos como, aparte del elemento aleatorio, también el asociativo, de cómo no es difícil diferenciar las cláusulas contractuales que son de carácter asociativo y que implican una obligación que no podemos negociar y que por ese motivo, por ser asociativo, puede cambiarse unilateralmente o por el jus variandi por parte de la cadena, y luego las cláusulas bilaterales, ¿no? Entonces, en este sentido, eso es lo que hay en la primera parte. En la segunda, yo lo que hago de alguna manera es establecer cómo podríamos configurar la arquitectura jurídica y técnica, digamos, de lo que se realiza dentro de la cadena hotelera, ¿no? Y yo lo asimilo a lo que sería un grupo de sociedades, ¿no? Un grupo de sociedades que además tiene elementos que los mismos componentes del grupo tienen relaciones asociativas en el sentido de que se encuentran en los servicios centralizados, por ejemplo, ¿no? O sea, comparten gastos. Esto es tienen una comunidad de fin y una comunidad de gastos de compartirlos. Y en el tercer caso, en la tercera parte, es donde toco más esos conflictos de cómo solucionarlos para evitar esa vulnerabilidad y que la cadena, de alguna manera, pues se acabe convirtiendo más que en una cadena propiamente dicho o en un ariete de lo que sería la gestión hotelera, la franquicia hotelera, que se acabe convirtiendo en algo que se tiene que directamente finiquitar, que se tiene que evitar, que es el abuso. El abuso en el sentido de que, en definitiva, por la excusa de imponer el bien de todos, al final no puedes eliminar a alguien. Esto puede suceder y de hecho ha sucedido, pero vuelvo a decir, no se sabe mucho por cuestiones de cláusulas por aquí, de secretos, de arbitrajes y demás. Esto es lo que tenemos en el contrato. El otro día tuve la oportunidad de estar en Granada, tuve una ponencia y que hablaba precisamente en esa ponencia en relación a un punto que traigo a colación en el libro, que tiene que ver concretamente con todo contrato de gestión, cuando uno está en una cadena hotelera, tiene por un lado los servicios de grupo centralizados y los estándares. Pero además de eso, la cadena se encarga, por cuestión de generar sinergias y reducción de costes y uniformización del servicio, también tiene contratos con otras empresas que no son propiamente del grupo, pues para que, por ejemplo, les lleve la limpieza o, por ejemplo, hablaba del caso de Booking, ¿no? El caso de las plataformas hoteleras como Meliá, por ejemplo, desde el año 2007-2008 tiene un contrato con Booking y cómo ese contrato que tiene se aplica para todo el mundo, se aplica para todos los propietarios y cómo en el mismo contrato de gestión hotelera, que ahí tenéis, por ejemplo, podéis coger el de Meliá, cómo se dice claramente que el propietario no podrá decir ni fu ni fa, no podrá entrar, ni conocer, ni saber nada, simplemente tendrá que cumplir las condiciones que previamente ha pactado Meliá con Booking en relación a la venta de habitaciones, ya sea con bonificaciones, ya sea con descuentos, etcétera. O sea, en pocas palabras, la cadena le está diciendo al propietario que yo voy a decidir con Booking cómo vamos a poner los precios. Y tú no vas a saber nada, no tendrás ni idea de nada y bueno, esto como se entiende como societario porque lo extendemos a todos. Claro, la gente en el Congreso estaba sorprendida porque sorprende que en una cláusula de 4 líneas se diga que ni cuando comience el contrato ni más tarde si hay modificaciones con Booking, tú podrás decir nada, te adhieres y te guste bien y si no también porque a todos mundos le aplicamos lo mismo. Claro, eso llama un poco la atención porque en definitiva hace que
pues sea bueno o malo, tenemos que aguantar sin rechistar esa situación. A tal punto el tema es grave que incluso ya no queda claro que la función típica que tiene un intermediario como Booking es la de facilitar los contratos de alojamientos, lo que habitualmente hace. Pero al imponer de alguna manera un contrato que teóricamente tendría que hacer Booking por un lado y por otro el propietario, al imponer, al no haber una negociación entre Booking y el propietario, o que Booking le imponga al propietario el contrato, sino que esto viene de antes, sino que viene de la cadena que pacta con el propietario, esto genera un lío brutal, porque tenemos que no queda bien claro quién es el responsable final de lo que suceda en el contrato de alojamiento. O sea, al final esto va bajando, se desplaza y al final pues tampoco queda claro contra quién puede ir y cómo puede ir el perjudicado, el consumidor. Y la cadena pues es como si no existiera, siempre dice que no tiene responsabilidad y por supuesto Booking se frota las manos, sobre todo porque se ve en un papel en el que queda más oculta que cuando tiene que firmar con un hotelero, ¿no? Porque en ese caso el hotelero normalmente le dice a Booking, oye, estás abusando de mí, me estás imponiendo esto, es que tienes un 65% del mercado, es que me estás poniendo un 17% de comisión, un 20%, si tiene el pulgar hacia arriba plus, un 25%, no, aquí es que, oye, es que esto lo está imponiendo tu cadena. Entonces, hasta ese punto de riesgo llega y son cosas que vienen en el mismo contrato de gestión y que cuando firma, me lo comentaban cadenas, que ni tienen ni idea los hoteleros, no saben cómo son las condiciones con Booking, no saben cómo son las condiciones con Perico Los Palotes, el de la limpieza, con el que llevan todo el mundo. No lo saben, ni lo van a saber, ni les interesa que lo sepan. Es una situación de indefensión absoluta que no viene a ser rendida, no hay rendición de cuentas ninguna con nadie de la cadena. Y entonces, también el libro no deja de ser una denuncia para que yo, que me entiendo y siento un gran defensor de las cadenas en el sentido de considerarlos como un centro de eficiencia del funcionamiento de lo que es el sector hotelero, que cumplan con eso, que sean realmente eficientes. Y la eficiencia requiere de transparencia y requiere precisamente de evitar en determinados casos abusos. Hay que saber corregir y sobre todo tener en cuenta que hay un beneficio global. No vale solo decir que somos compañeros y compartimos beneficios, hay que también aplicarlo con medidas claras y con esa transparencia. Y entonces, bueno, pues precisamente yo confío en eso, esa es un poco mi lucha de alguna manera y con esto acabo un poco mi exposición. Quiero comentar que yo sinceramente creo que el modelo de gestión tiene mucho futuro, va a seguir adelante y que hay que evitar estos resquemores que puede haber por parte de los propietarios, así como también el de franquicias, solo que el de franquicias es un poco más complicado por la madurez que requiere de la cadena. Entonces, ha sido una lanza a favor de lo que son las cadenas y el modelo de gestión, pero también recordando que para llevar semejante modelo hay que aceptar las cosas como son. Bien, hay que aceptarlas como que todos vamos a un mismo barco y si bien es cierto que hay también una relación de a dos donde tú me llevas el día a día del hotel, también hay que saber que en el fondo todos remamos por un mismo lado. Bien, eso es lo que quería exponer básicamente. He querido hacer no tanto una explicación minuciosa de las tres partes como de lo que estaba detrás del libro, que creo que puede ser de interés y que es una cuestión también de carácter mundial. Creo que es un tema que podría incluso haber instrumentos que se negociasen pues, desde la perspectiva pues, de un Citral o incluso desde la perspectiva pues, de Unidroit en este sentido. Pues, por mi parte, vuelvo a agradecer este grato y cariñoso recibimiento. Para mí es todo un honor. Es el colofón a muchos años de esfuerzo y sacrificio. Realmente no sé cómo expresarlo. Estoy muy contento y de verdad un fuerte abrazo a todos por haberme escuchado un momentito. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jordi. Ya estamos concluyendo y bueno, ya no tenemos mucho tiempo para preguntas y respuestas. Los correos electrónicos van a estar ahí disponibles en el video. Agradecemos al profesor Gustavo Néstor, muchas gracias por su tiempo. Al profesor Ricardo Sonda, muchas gracias. A la doctora Ana por haber estado con nosotros. Y gracias al curso a ustedes, estudiantes, por haber estado con nosotros. Que pasen muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, gracias. Les vamos a enviar sus constancias por vía electrónica para que la tengan. Y bueno, pues muchas gracias. Ya estamos aquí despidiendo a todos en el auditorio. Que pasen un buen día. Gracias, Jordi. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Igualmente, muchas gracias. Fue un honor y un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Enrique.